Vamos a otro tema. Al exponer ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, advirtió sobre las consecuencias que puede tener un segundo proyecto de retiro de fondos previsionales. Dijo que en caso de ser aprobado, más de 4 millones de afiliados quedarían sin saldo. Para discutir las implicancias de este posible segundo retiro, nos acompaña hasta ahora Hugo Cifuentes, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Muchas gracias, Hugo, por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A sus órdenes. A ver, para comenzar la conversación, ¿cuál es su opinión con respecto a un eventual segundo retiro del 10%? ¿Cambia también el panorama con respecto a lo que fue la discusión del proyecto del primer retiro? Un poco para entrar en conversación. Mire, yo le tengo que responder desde la posición que yo veo estos temas, que es la seguridad social. Así es. Y como lo dije cuando se planteó el primer retiro, es un asunto complejo, delicado y que sale del ámbito de la seguridad social. Y lo que se ocurre cuando se autoriza el retiro de un 10% o de la cantidad que sea, esos dineros que están para pensiones pierden la calidad de tales y van a cumplir un fin de apoyar a las personas que tienen necesidad. Se ha dado casos que no lo tienen tanto, pero ese es el fin que tiene ese retiro del 10% y pierden la calidad de pensión. Y por consiguiente nosotros nos vamos a encontrar, según los mismos datos que se presentaron ayer en la comisión de la Cámara de Diputados, con un porcentaje muy importante de personas que van a tener saldo cero o muy pequeño, producto de las cotizaciones que hagan después del retiro. Entonces esas personas van a llegar a la edad de jubilación con un saldo muy bajo. Y por tanto se va a perder el sentido que tiene el cotizar para pensiones. Yo llamaría a que evaluemos esto con el cuidado debido, porque nos estamos comprando un problema futuro no menor. Porque si usted me permite agregar algo, las personas que lleguen a los 65 años, que se consumieron su saldo y van a llegar con muy poco a esa edad, el Estado va a tener que hacerse cargo, si es que reúnen los requisitos de pertenecer al 60% más pobre, tener 20 años de residencia en Chile, etcétera, a que el Estado les pague una pensión básica solidaria. Claro. Y a los que tengan un saldo muy bajo, a que el Estado tenga que hacer un mayor gasto. O sea, puede que al final terminemos, si opera el segundo retiro, con un porcentaje importante de la población en que sus pensiones van a ser fiscales. Claro, finalmente es el Estado el que tiene que llevar a la subsistencia a través de esa pensión básica solidaria, más bien una pensión de emergencia en algunos casos. Hugo, en ese tema, ¿qué opina usted cuando hay personas y también parlamentarios que levantan una situación que es bastante real? Hay que decirlo, es bastante real, porque claro, el fin de la seguridad social son las pensiones futuras, pero muchos dicen, ya mi pensión futura va a ser muy baja, bajísima, casi inmoral, dicen algunos. Entonces, entre ver los problemas que tengo ahora y poder tomar ese fondo, ese retiro, en este caso la segunda ocasión, finalmente no me va a cambiar mucho mi realidad futura, donde si yo calculo, voy a tener una pensión muy, pero muy baja, especialmente para las mujeres, ¿para qué decir? Y los jóvenes que se están consumiendo el saldo ahora. Entonces, las mujeres están perjudicadas siempre en el sistema de capitalización individual por el tema de la expectativa de vida, de los tiempos de cotización. Entonces, nosotros tenemos ahí un problema. Pero, por supuesto, lo que pasa es que las necesidades inmediatas son siempre más importantes que las necesidades futuras. Entonces, por eso es que la seguridad social tiene que ser obligatoria. Y como las personas entienden, dado lo que se ha transmitido y lo que se ha resuelto de que estos dineros son de propiedad, las personas dicen dispongamos de ellos. Y por consiguiente se ha encontrado un espacio normativo que permite retirar el 10%. Nosotros debemos decirlo. Y sé que esto no están de acuerdo muchos colegas y personas que yo conozco y aprecio y que están buscando soluciones para los problemas que tiene la población. Esa salida, buscar el retiro del 10% es hipotecar el futuro y hipotecar los recursos fiscales para necesariamente generar pensiones. ¿Por qué no hacer ya la reforma de pensiones? ¿Por qué no resolver ahora en que hay espacio para poner en marcha
una reforma de pensiones consistente, que haga transformaciones estructurales como se está pidiendo por todos los sectores y en que también han avanzado sectores que no estaban de acuerdo con eso antes. Creo que hay una oportunidad muy importante para resolver este problema, porque de otra forma lo único que estamos haciendo es generar un gasto futuro para el erario nacional no menor, y donde las personas posibilidades de generar mejores pensiones se complican mucho. Hay que revisar el modelo. Antes voy a ir al tema de la reforma previsional, que es clave en esto, es fundamental. Vamos a conversar sobre eso, Hugo. Pero siguiendo un poco lo que es este proyecto de retiro del 10%, la segunda etapa, podríamos decir, usted decía el costo que podría ser para el Estado finalmente tener que subsidiar esos fondos que no van a existir y que se van a ir aumentando en términos de personas. ¿Cuánto podría ser el costo fiscal para este importante número de personas que se van a quedar sin fondos, especialmente para el pilar solidario? ¿Cuál podría ser el costo ahí? Sí, mire, yo no soy experto en materia económica, soy abogado. Y usted sabe que los abogados nunca hemos sido muy buenos para los números, ¿eh? Lo que sí yo le puedo decir es que la situación esta lo que lleva es a que un porcentaje, yo estimo que más del 50% de las personas que se pensionen habiendo retirado el segundo 10%, su pensión va a ser fiscal. Por tanto, el sistema de pensiones contributivo por capitalización individual solo va a alcanzar a un sector de la población. Puede que terminemos diciendo que el sistema chileno de pensiones es básicamente un sistema financiado por el fisco. Claro. Entonces, ¿de qué nos sirve seguir sosteniendo que tenemos un sistema contributivo? Si por estas vías excepcionales estamos retirando dinero para enfrentar las consecuencias para la familia de la pandemia, vamos a dejarlos sin recursos futuros. Sí. Hay muchos que sostienen que hay que ver de dónde de otra parte se pueden tomar recursos. Ese ya es un tema que escapa a mis competencias. Y que de hecho se discutió en algún minuto, Hugo, perdón, en el primer proyecto, en algún minuto se incorporaba la posibilidad de que se restituyera ese dinero que se retiraba. Finalmente se terminó votando en contra, no se estableció ese mecanismo. Uno pensaría que para el segundo proyecto es muy difícil finalmente que ese dinero retirado, que en algunos casos va a significar la totalidad del ahorro previsional que tiene una persona, un hombre o una mujer, puede ser restituido. Y si se restituye, ¿quién lo va a restituir? Uno pensaría que claramente el Estado va a tener que incurrir en eso. Claro, porque las personas lo otro sería un préstamo, ¿no es cierto? Yo tomo un préstamo de mi dinero, que está en la cuenta individual para pensiones, y lo voy restituyendo. Digamos. Claro, es un préstamo, pero la norma no fue aprobada así y permite que cualquier persona, cualquiera sea su saldo, cualquiera sea su necesidad, tome el 10%. Y por lo que yo veo en la iniciativa parlamentaria que está en debate, también no se establecen restricciones de ese tipo. Más aún se establece que si el saldo en la cuenta fuera cero o menos de 35 UF, la persona va a recibir del Estado un bono de 500.000 pesos. Y lo mismo ocurriría con los pensionados del antiguo sistema, que por supuesto son un sector que tampoco ha logrado tener beneficios en este sentido, porque en un sistema de capitalización eso es posible, pero en un sistema de reparto eso no calza, porque si usted se fija a nivel comparado, en los únicos sistemas en que se ha hablado de un retiro de fondos es en aquel en que hay capitalización individual. ¿Por qué? Porque se le transmite a las personas que son dueños de su fondo. Hay mucho que discutir ahí. Piensa usted que la Corte de Talca acaba de aprobar autorizar a una persona que tiene una enfermedad terminal, la Corte de Apelación de Talca, que retire el saldo que tiene en la cuenta individual. Que fue planteado, de hecho, en la reforma presentada por la actual administración del presidente Sebastián Piñera, como una excepción para el retiro total de aquellas personas que tuvieran enfermedades terminales. Algo que sigue ahí entrapado y nos podemos meter también en la reforma en sí. Claro, entonces, pero ese punto, yo sostengo, Nicolás, que son temas de salud que van a ser resueltos con recursos de las personas. ¿Me explico? El sistema de salud debería darle la cobertura suficiente a esta persona. Yo me pongo en el caso del señor de Talca y su enfermedad. Hay que pensar, hay que reflexionar eso, pero en un sentido de cómo
se usa en fines claros y precisos para evitar de que terminemos con el sistema de pensiones o derechamente cambiémoslo Claro. a otro. Porque si nosotros vamos a seguir con esto de retirar 10%, se va a acabar el sistema de capitalización individual, se va a acabar el sistema de pensiones. Y lo único que va a haber es un sistema fiscal de pensiones en que lo vamos a pagar todos con impuestos. ¿Usted cree, y ahí habrá que subirlos? Perdón. Sí, claro, y de algún lado tiene que salir ese dinero, y de hecho, dentro de lo que ha trascendido en un eventual indicaciones o nuevos elementos que serían incorporados a la propuesta del gobierno. De hecho, hubo reunión hoy en el Palacio de la Moneda con el ministro de Hacienda, presidente, ministra del Trabajo, sectores de Chile Vamos. Se habla de la posibilidad, por ejemplo, lo establecido como una eventualidad, más bien como una idea, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, de subir el IVA un poquito para que ese porcentaje adicional vaya también a una pensión universal o algún tipo de incremento de los ahorros. ¿Usted cómo ve lo que son estas ideas? Porque le pregunto en la siguiente forma. Se van incorporando nuevas ideas, pero aquí tenemos una reforma que, si nos vamos hacia atrás, hacia la que fue presentada en los proyectos de ley por la administración de Michelle Bachelet en su segundo gobierno, hay una discusión, hay consensos bastante logrados, pero finalmente reforma estructural importante al sistema de pensiones no ha habido. Solamente aumentos, obviamente que es positivo, a la ayuda para aquellos que tienen una cotización menor. Mire, nosotros hemos tenido históricamente, perdone que vaya a este punto, históricamente un sistema contributivo, es decir, fundado en las cotizaciones que hacen los trabajadores y en su caso los empleadores. Cambiamos en el año 80 a uno de solo cotizaciones del trabajador. Ahora queremos avanzar, y en eso había consensos muy amplios, a una cotización del empleador, donde el debate está en que debe ir a solidaridad y para otros no tanto. Pero esta propuesta de llevar a impuestos el financiamiento de la seguridad social es cambiar la lógica del modelo. Es un cambio radical. Aunque me digan que es un 1, un 2%, que si es o no positivo. Mire, yo creo que el aumento del IVA, según lo que yo entiendo, eso tiene mucho de regresividad, aunque hay algunos, y la ministra ha dado su fundamento de que no habría tal hecho. Pero a mí me parece que lo que sí hay consenso es que debe aumentar la cotización del empleador, con gradualidad, por supuesto, porque vivimos una situación muy crítica. Pero la fórmula es cotizaciones, porque las cotizaciones tienen un fin determinado, que es el financiamiento de pensiones. Si nosotros cambiamos esa característica y se la llevamos a impuestos, también estamos afectando el modelo de seguridad social. Y estamos cambiando. Mire, no podemos en una situación de pandemia tomar decisiones tan radicales que afectan el futuro del sistema pensional chileno. Para la pandemia y la crisis que vivimos, soluciones excepcionales. Una es esta del retiro del 10% y ahora del segundo retiro, que no es la mejor, en mi opinión, es contraria a la seguridad social. Como me señaló alguien una vez, me dijo, no es un problema de seguridad social el entregar el 10%, es un problema de necesidad de las personas, lo entiendo, pero debe haber otra fórmula que no sea usar los recursos del sistema de pensiones con ese fin. Y si se van a usar impuestos, bueno, a lo mejor lo que hay que hacer es mejorar las prestaciones que se están otorgando de protección social en este momento, porque la seguridad social no puede hacerse cargo con los recursos que tiene para un fin determinado de la necesidad que hoy tiene la familia de enfrentar las carencias producto de la pandemia. Hugo Cifuentes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación en Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, gracias. Hasta luego.